La humanidad se caracteriza por ser cruel, destructor, egoísta y asesino, sintiéndose así un ser superior sobre otras criaturas. Sin embargo, somos tan frágiles ante la naturaleza, olvidándonos que ya estuvimos en el borde de la extinción, mucho antes de que todo esto pasara. Es un mensaje que nos da el mundo diciéndonos que en cualquier momento nos puede eliminar. Entre 1918 y 1920 se comenzó a expandir el primer virus de la historia, matando alrededor de 40 millones de personas en todo el mundo. En los que tuvo más impacto fueron los jóvenes y adultos sanos de 20 y 40 años. Los primeros casos ocurrieron en Estados Unidos, que en ese tiempo estaba en guerra con Alemania, haciendo que el virus llegue a Europa. El 4 de marzo el soldado Paul Riley en el estado de Kansas mostraba síntomas de fiebre, insuficiencia respiratoria y hemorragia en los pulmones, generando así vómitos y sangrado nasal. Todos los que tuvieron contacto con él inmediatamente cayeron enfermos, extendiéndose aún más la pandemia. Algunos soldados desembarcaron en Europa sin saber que eran portadores del virus. La propagación fue inmediata y al no haber un protocolo sanitario para esa época, los pacientes permanecían en lugares reducidos, a lo que generó el uso de mascarillas y gasas que se volvieron populares desde ese entonces. Los investigadores teorizan que el epicentro pudo ser en Francia en 1916 o en China 1917, pero ¿por qué se llama la gripe española? Los únicos países que se mantuvieron neutrales frente a la Primera Guerra Mundial fueron Islandia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Suiza, Indonesia, Etiopía, Afganistán, todo Sudamérica excepto Brasil, Irán y España. Este último país hacía eco de la peligrosidad del virus, cosa que los países en guerra no podían hacer debido a la censura de ese tiempo, para evitar conflictos internos y que las tropas solo se enfocasen en matar. A lo que España se convirtió en el referente informativo más conocido de esa era. Por esa razón se le conoce como la gripe española, aunque ni España se salvó del contagio, matando a casi 17.825 personas de una población de 20 millones de habitantes en ese tiempo. Y aunque no lo crean, solo en India se calcula que fallecieron 12 y 17 millones de personas. Así de fea era la cosa. ¿Cómo paró el contagio? Justo lo que estamos haciendo en estos días, cuarentena, para aislar a las personas sanas mientras que los infectados esperaban su muerte. En el 2012, un grupo de investigadores replicó el genoma extraído de los dientes de dos esqueletos del cementerio Ashgate en Bavaria, enterrados en el 570. Lo que encontraron fue una bacteria llamada Yersinia pestis, lo que 8 siglos más tarde se le conocería como la peste negra. Y si ustedes piensan que esta bacteria dejó de existir, se equivocan. En el 2017 hubo una epidemia en Madagascar. ¿Pero qué tiene que ver con la bacteria? Que es la misma, amigo. El Imperio Romano, Europa, Asia y África fueron los más afectados, llegando a una estimación de casi 50 millones de muertos de la población mundial. Casi el 20% de la población estimada del siglo VI. Los síntomas más recurrentes eran fiebre alta, inflamación de la boca y la garganta, sed abrasadora y por último diarrea, sin mencionar que aparecían abultamientos en la piel que contenían pus. Pero antes de que esto pasara ya habían muerto. Y a todo esto, ¿por qué se le conoce como la plaga de Justiniano? En ese tiempo Justiniano era la máxima figura del Imperio Bizantino y emperador de Roma de Oriente. En su gobierno entre el año 541 y 547 después de Cristo se inició el primer brote de la pandemia. El segundo brote ocurrió entre los años 558 y 561, también en su gobierno. Y el tercer brote entre los años 594 y el 597, durante el reinado del emperador Mauricio. Por esa razón se le conoce como la plaga de Justiniano. Se presume que el epicentro de la pandemia ocurrió en algún lugar del este del África y desde allí
allí al Alto Egipto y pasó al mar Mediterráneo. Fuentes históricas hablan de una gran ciudad llamada Rafta, en la actual Tanzania, donde se comercializaba marfil, conchas de tortuga y cuernos de rinoceronte. Aunque todos son especulaciones. Sin embargo, el hecho más impresionante, la cual propagó mucho más rápido la pandemia, fue el clima. Durante el año 535 y 536, la luz solar disminuyó drásticamente. Algunos señalan que se debió a la explosión de un gran volcán, liberando así millones de toneladas a la atmósfera, afectando la agricultura. Fue un periodo de caos, epidemias, migraciones e inestabilidad política. Debido a las lluvias, sequías y la falta de comida en la población, la bacteria hizo lo suyo. Un dato curioso que tiene que ver con la religión es que cuando rebrotó la peste en Roma en el 590, el Papa Gregorio Magno organizó una procesión para pedir ayuda a Dios, haciendo que más gente se contagiara, cabe mencionar. Según relatan, el arcángel San Miguel enfundó su espada llameante y detuvo la epidemia, cosa que hoy en día sería un poco cuestionable. La Primera Guerra Mundial no solo trajo consecuencias políticas, también pandémicas. En 1914, una letal pero no tan conocida pandemia se estaba propagando lentamente: la tifoidea. Una enfermedad infecciosa sistemática que solo ataca a los humanos que consumen alimentos o agua contaminada, produciendo fiebre, dolor abdominal y sarpullidos. Todo eso se debe a una bacteria llamada Salmonella typhi. La pandemia no se extendió lo suficiente porque en España, específicamente en Vigo, se controló ya que no se podía propagar tanto de persona a persona. Los que se contaminaban usaban agua de las fuentes públicas sin saber que estaban contaminadas. Y al parecer tampoco hervían el agua, así que solo murieron 994 personas. Una cifra baja, pero igual da miedo. Se recomendó hervir la leche y el agua, evitar las bebidas heladas y consumir fruta muy madura. Gracias a todo eso y a la desinfección de las fuentes públicas se logró parar el virus, aunque lastimosamente 4 años más tarde comenzaría la gripe española. En este caso es una epidemia, pero es mi top. En los inicios del siglo XX, cada cierto tiempo la polio arrasaba con ciudades dejando a jóvenes discapacitados temporalmente o muertos. Su nombre completo es poliomielitis, del vocablo griego gris y médula, haciendo referencia a la columna vertebral, y el sufijo itis, que significa inflamación. Las sociedades de ese tiempo se recuperaban rápidamente, aunque era un recordatorio de que un día podrías amanecer sin poder moverte. Aunque actualmente hay una vacuna contra la polio, antes el contagio se daba por vía nasal por heces contaminadas u orales. Sí. Una vez dentro se multiplican, llegando al tracto digestivo. Desde ese momento tus días están contados. Y aunque no lo creas, habían 3 tipos de polio. Polio abortiva es la más simple: fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas y diarrea. Pan comido. La polio no paralítica te da los mismos síntomas de la primera polio, aunque te da sensibilidad a la luz y tu cuello se rige. Y por último, la paralítica, la más letal, que te hacía perder los reflejos superficiales, dolores o espasmos musculares. Y si estás más salado, la garganta y el pecho también se paralizan y morías ahogado. Si sobrevivías, solo quedabas paralizado. En esta etapa es como jugar la ruleta rusa. La parálisis puede ser temporal o para siempre. Casi 6.500 casos, la mayoría niños. Las madres preocupadas envolvían a sus bebés en sábanas, dejando solo la cabeza con el fin de protegerlos de la polio. Creencias. En 1900, la polio se empezaba a expandir peligrosamente. Hasta que en marzo de 1953, el médico Jonas Edward Salk anunciaba que ya había descubierto la cura. Demostró que el virus infectaba a las personas a través del sistema gastrointestinal para después propagarse por la sangre. Así fue que desarrolló la vacuna oral. Solo en Afganistán, Nigeria y Pakistán hay algunos casos de contagio pequeños. Todavía se recomienda la vacuna en esos sectores para eliminarlo por completo. En Estados Unidos la vacuna ya es obligatorio en menores de 4 meses para evitar que mueran jóvenes.
o también conocido por los jóvenes que tienen sexo sin protección como SIDA. El 5 de julio de 1981 se presentaron 5 casos de neumonía por Pneumocystis carini y por el sarcoma de Kaposi. Lo más extraño es que ambas estaban relacionadas. Tras varias investigaciones se había descubierto que la enfermedad era más frecuente en homosexuales. Y debido a la aparición de manchas de color rosa, se le denominó la peste rosa, haciendo que la población interprete que solo le daba a los gays, pero la enfermedad abarcó a los inmigrantes haitianos y estadounidenses. A lo cual en 1982 la enfermedad fue rebautizada como Acquired Immunodeficiency Syndrome, en vez de Gay-Related Immunodeficiency, GRIT. En 1984 los científicos franceses Francois Barré y Luc Montagnier aislaron el virus del SIDA y lo purificaron, iniciando así una investigación de posibles tratamientos y una vacuna, que aún seguimos esperando para dejar de usar condón. Y ese mismo año se intentó teorizar su existencia. Algunos pensaron que se trataba de una enfermedad epidemiológica, basándose en las pruebas que hicieron a homosexuales que habían tenido relaciones entre ellos, con el fin de descubrir el patrón de contagio típico. Otra teoría señala que el consumo de drogas y la alta actividad sexual con diferentes parejas causaron el brote. Suerte que aún soy casto. Aunque una teoría más coherente habla de que la enfermedad viene de los simios. Sí, coherente. El virus llamado inmunodeficiencia en simios, la cual es idéntico al VIH y causa síndromes similares al SIDA entre otros primates. Y no podría faltar la teoría religiosa, diciendo que el SIDA era un castigo de Dios a los homosexuales. Hasta hoy una pequeña población de religiosos aún creen en eso. Como no se sabía tanto de la enfermedad, se decidió aislar a los infectados de las comunidades e incluso niños, obligados a dejar la escuela. Más que nada por la protesta de los padres, pensando que el más mero roce, abrazo, compartir un utensilio con un infectado sería catastrófico. En principio se le culpó a la comunidad gay por la expansión del virus. En ese tiempo no era tan utilizado el condón entre homosexuales porque consideraban que no era tan necesario. Ya saben, por el chicloso no salen mocosos. Por otro lado, tanto echar la culpa a los gays hizo que se propagara más rápido en heterosexuales. Felizmente en América Latina existen retrovirales que hacen que el virus se apague y puedan tener una vida normal. Obviamente el tratamiento es de por vida. Solo en África, Asia y Europa Oriental no tiene acceso a esos medicamentos. Y los infectados lastimosamente mueren unos años después. Muchas gracias por ver este video. Por favor no se olviden seguirme en Instagram y en TikTok. Y además agradezcan que es coronavirus y no la peste negra, que aún sigue entre nosotros.